Primeramente, el servicio de antivirus es el que permite detectar en el tráfico que pasa a través del FortiGate algún tipo de malware. Y malware se refiere a cualquier tipo de software no deseado, sea dañino o no. Un malware dañino podría ser un virus, malware no dañino son aquellos, por ejemplo, como el adware, que nos muestran algún tipo de publicidad o ese tipo de software no deseado que se instalan a través de aplicaciones o se instalan a través de algún otro método. El antivirus trabaja de dos maneras, o el antimalware, el antivirus trabaja de dos maneras en el FortiGate. Una mediante una base de datos de firmas conocidas a través del cual pueden detectar esas características en el tráfico que pasa a través del FortiGate. Y la otra buscando alguna característica conocida dentro de comportamientos desconocidos que permiten detectar sobre todo algún malware desconocido, que antiguamente esa técnica se llamaba heurística, que hoy lo reemplazan herramientas relacionadas con la inteligencia artificial. Herramientas que permiten utilizar bases de datos de malware conocidos. Por ejemplo, tenemos el antivirus Scam, que tiene un motor de búsqueda, Grayware Scam, que se refiere a ese software no dañino, pero no deseado, y el AI, ¿no? Inteligencia Artificial Scam, que se refiere a técnicas diferentes que permiten detectar comportamientos conocidos para formular a un archivo como sospechosos de malware. Son diferentes técnicas y recursos que el servicio ofrece hoy por hoy. La detección por base de datos, que ya lo conocemos. Hay otros servicios adicionales que tienen relación con información adicional que se recibe para detectar sobre todo el malware del día cero. El malware del día cero se refiere a ese malware que aparece en un momento, digamos, en el mercado y se expande con mucha velocidad, sobre el cual se tiene poco tiempo para poder informar, para poder acceder a información relacionada con él. Eh, Fortinet ofrece una suscripción que se llama Virus Outbreak Prevention, que permite una rápida respuesta a información adicional para la detección de ese tipo de malware. El Virus Outbreak Prevention no solamente adiciona firmas para la detección de esos malware, sino que también información adicional, como por ejemplo tipos de alertas para FortiAnalyzer, o también incluyen diferentes tipos de reportes asociados a ese tipo de malware. Y otra característica que se puede tener es una cierta integración con lo que es la capacidad de FortiClient para el antivirus. No sé si ustedes saben de que Fortinet comercializa un antivirus local que se aplica mediante FortiClient, ese mismo FortiClient que es cliente VPN, que es cliente para accesos a otros recursos, también permite poder instalar un antivirus local en las estaciones de trabajo donde esté el recurso, que tiene un servidor el cual se integra, que es el Enterprise Management Server, que recibe notificaciones, datos de lo que ocurre en los dispositivos en el cual, en el cual, digamos, está instalado el FortiClient. El Enterprise Management Server puede compartir información de ese tipo de datos para poder identificar ciertas características de amenazas conocidas, que permiten la detección temprana o la detección de algún tipo de anomalías. Pero en el marco, por ejemplo, de un arreglo de seguridad que se llama ZTNA, Zero Trust Network Access, que es una de las opciones de seguridad que ofrece hoy Fortinet
juntamente con Security Fabric, que Enterprise Management Server es un componente importante que aquí hago notar esa opción, si bien no en todas las infraestructuras tenemos FortiClient y el componente del antivirus es FortiClient, pero aquí hay un punto de unión entre esa infraestructura de ZTNA, que asumo yo lo habrán escuchado en algún momento, y los recursos dentro del FortiGate, así como en otros puntos de otros servicios también hay características en común, y una de ellas es esta, la integración con recursos del Enterprise Management Server asociado a antivirus instalados en FortiClient. Los servicios de Security Profile, habíamos visto de manera general, requieren un perfil donde se define el comportamiento que va a tener el servicio cuando éste se ejecute. El antivirus requiere un perfil donde se define cuáles van a ser sus características. Si se detecta un malware, si se va a bloquear o monitorear, si va a tener un modo inspección flujo o modo de inspección en modo proxy. Y se tiene una serie de opciones adicionales, opciones avanzadas dentro del perfil, algunas muy interesantes, como por ejemplo el tema de CDR, Contempt, Disarm and Reconstruction, donde cuando se detecta algún malware en un archivo, se reemplaza el malware por datos inocuos dentro del archivo, o detectar en base a comportamiento que tiene una relación directa con el AI Scam, y otros aspectos relacionados con el análisis de datos para poder detectar tendencias, características comunes para los malware que pueda desembocar en la detección de algo sospechoso a virus. Estas características adicionales en algunos casos pueden estar relacionados con alguna suscripción adicional, como por ejemplo el tema de FortiSandbox, que requiere una solución adicional. FortiSandbox es una herramienta o es una solución que permite proveer un ambiente aislado donde se envía archivos sospechosos de virus, donde se puede abrir en un ambiente aislado, donde se pueden analizar mediante múltiples motores y poder identificar si el archivo sospechoso a virus es realmente un malware o no lo es. Pero Sandbox es toda una solución que involucra un appliance físico, una appliance virtual, inclusive una solución de FortiSandbox Cloud, ¿no? un FortiSandbox en la nube. El antivirus puede determinarse de que pueda inspeccionar tanto en el modo flujo como en el modo proxy, que está relacionado con la decisión que se haga, que se tome en la configuración de la política de firewall. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que en una política de firewall teníamos la opción de elegir el modo de inspección, modo flujo o modo proxy, que tiene relación también con el perfil que voy a utilizar? Cuando yo configuro un perfil y lo pongo en modo flujo, lo puedo utilizar en una política configurada en modo flujo, o si es en modo proxy, en una política donde el modo de inspección también sea en modo proxy. En general, no tengo visibilidad de los perfiles en modo proxy cuando configuro el modo flujo y viceversa. ¿Cuál es la diferencia o la principal diferencia entre los modos de inspección cuando yo elijo una u otra elección? Y tiene que ver en la manera de cómo analiza el tráfico, y tiene que ver con la eficiencia de la detección, y también mucha relación con el consumo de recursos. Y analicemos primero el modo de inspección en modo flujo. Supongamos que un cliente solicita un archivo a algún servidor remoto. Tenemos al FortiGate aquí con el antivirus analizando el modo flujo. Una cuestión muy importante: cualquier análisis en modo flujo siempre es el motor IPS el que se encarga de hacer ese análisis. Una cosa es el servicio de IPS, el que analiza y busca anomalías de algún tipo de intrusión,
Y otra cosa es el motor IPS, ¿no? El motor IPS es el motor básico del servicio de IPS, pero el motor IPS es tan eficiente para el análisis de tráfico que lo utilizan muchos servicios. Cualquier servicio en modo flujo, de los que puedan utilizar el modo flujo, utilizan el motor IPS, el IPS Engine, como herramienta para poder hacerlo. Vamos a ver más adelante que el motor IPS es uno de los principales servicios que ponen al FortiGate en una situación de alto consumo de CPU y memoria, que se llama o se denomina modo conservativo, que lo vamos a ver más adelante. Normalmente es el motor IPS la pesadilla de que cuando el FortiGate entra en consumo muy elevado, tendiendo al 100%, normalmente el involucrado es el motor IPS por la cantidad de lugares donde opera. Pero volvamos a las características de inspección del modo flujo. Supongamos un cliente solicita un archivo a un servidor remoto, al FortiGate, teniendo la inspección en modo flujo del antivirus. Los datos van llegando en bloques de datos, ¿no? Van llegando en bloques de datos al FortiGate. Y en el modo de inspección del modo flujo ocurre lo siguiente, se va analizando bloque por bloque. Bloque que llega, bloque que se analiza, bloque que si cumplen las condiciones se deja pasar y se envía al cliente. Aquí no importa el tamaño del archivo ni la cantidad de datos, como se analiza por bloques, no importa el tamaño de los archivos, se va analizando por partes y si cumplen las condiciones se envía o si no se aplica alguna acción determinada. Este método es un método bastante rápido, el motor IPS es muy eficiente para el análisis de bloques y no tiene restricciones con el tamaño de los datos. Ahora bien, si se analiza la eficiencia de la inspección en modo flujo, como se analiza los datos por separado, puede ocurrir, por ejemplo, que con nuestro caso estamos buscando malware, un malware pueda también estar dividido en diferentes bloques, que esa división en diferentes bloques puede causar un falso positivo o un falso negativo, ¿no? Que no lo detecte o lo detecte de manera inadecuada. Por ese lado, podríamos considerar de que el modo flujo no es tan eficiente porque se analiza los datos por separado, pero es muy eficiente por la rapidez y sobre todo porque no tiene límites alguno con el tamaño de archivos que se va a analizar. El modo flujo, cuando se elige el modo flujo, establecemos en el perfil la configuración en esas condiciones y nos da las opciones adicionales o avanzadas que podemos tener para el análisis. Y lo aplicamos en una política de firewall donde también elegimos el modo de inspección base y allí tenemos visibilidad de los perfiles en modo flujo del antivirus. Con respecto al tema de escaneo en el modo flujo, como involucra el tema del motor IPS, se puede decir que tenemos una ventaja cuando hacemos una inspección en el modo flujo porque se puede utilizar lo que se conoce como aceleración por hardware. Se puede pedir a los recursos del FortiGate, sobre todo el físico, que le dé prioridad en los procesadores al motor IPS para la inspección de los diferentes servicios que utilicen ese modo de inspección. Es una característica que tenemos en el entorno de los dispositivos físicos donde tenemos aceleración por hardware. Repito de vuelta, aceleración por hardware es la opción que permite distribuir trabajo entre los diferentes procesadores, entre el CPU de propósito general y los procesadores secundarios, sobre todo los de familia de Content Processor, que tiene que ver con el análisis de los servicios de tipo UTM. Muchos servicios pueden utilizar estas características relacionadas con el antivirus, detección de malware basados en base de datos de antivirus mobile, detección de listas de direcciones comprometidas, el tema del Enterprise Management Server, el tema del Virus Outbreak Prevention, DLP,
filtrado de archivos, diferentes tipos de servicios que pueden aprovechar esa aceleración por hardware asociado al modo flujo, a la inspección del modo flujo. El tema de la aceleración por hardware no es una característica, repito, que se pueda aplicar para el modo proxy o para dispositivos que sean de tipo virtual, porque allí no se dispone de los procesadores ASIC que se requiere para la aceleración por hardware, ya que las máquinas virtuales solamente emulan procesadores x86. Y el otro modo de inspección, el modo proxy, trabaja de una manera diferente, una manera diferente de inspección. Mismo ejemplo, un cliente solicitando archivos a un servidor remoto. La transferencia de datos se hace de la misma manera. El FortiGate va recibiendo bloques de datos del archivo solicitado por el cliente. Cuando comienzan a llegar los bloques de datos, el FortiGate no analiza los bloques por separado, sino que los va interceptando en memoria, en la memoria RAM, en la memoria del FortiGate, va interceptando estos bloques de datos que van llegando y lo que va haciendo es van reconstruyendo el archivo mediante los bloques que van llegando al dispositivo. Recién cuando se tiene la totalidad de los bloques, se tiene de vuelta armado el archivo en memoria, recién ahí el modo proxy permite de que en nuestro caso, por ejemplo, el antivirus analice el archivo completo. La inspección en modo proxy no analiza bloques de datos por separado, sino analiza bloques de datos completos reconstruidos en memoria, bloque a bloque, cuando va llegando. Lógicamente, esto ocasiona cosas a favor y cosas en contra. A favor tiene de que como se analiza la data completa, hay mayor probabilidad de que se detecte aquello que se busca y no se generen falsos positivos ni falsos negativos. En el modo de inspección flujo, el anterior, se generaban esas detecciones inadecuadas porque los datos iban distribuidos también en los bloques y podían pasar inadvertidos o detectarse de una mala manera. Aquí se lee la data completa, también se asume que el malware está completo, entonces su detección es mucho más fiable a través de este método. Eso es una característica a favor. Podríamos decir que la eficiencia del modo proxy es mucho mayor en ese sentido que el modo flujo. Ahora bien, lo que puede tener en contra el modo proxy, interceptar un archivo en memoria genera, ¿no? De hecho, un consumo mayor de memoria porque esos datos se interceptan en la memoria RAM del dispositivo. Y no es un solo archivo el que se va interceptando en la memoria, sino son cientos de archivos que van consumiendo la memoria RAM del dispositivo hasta poder ser analizados, liberados o eliminados según la condición, lo cual hace de que el FortiGate tenga un aumento sustancial del consumo de memoria por inspección del modo proxy. Por esa razón es que ya habíamos comentado que dispositivos pequeños con, por ejemplo, 2 GB de RAM ya no involucran a la inspección en modo proxy por el consumo de memoria que puede significar su utilización. Segundo, genera latencia, porque el hecho de que yo intercepto el archivo en memoria hace de que se retarde la entrega del archivo al cliente, que si el cliente, digamos, se pone nervioso porque no ve avanzando el proceso de bajar el archivo, no ve creciendo la barra de bajada del archivo, puede cancelar la bajada porque piensa que tal vez hubo algún problema. A pesar que para eso hay una característica en la configuración del FortiGate que permite que el FortiGate siga goteando datos al cliente, que no es su dato, sino es un dato cualquiera, que se sigue enviando para que la estación de trabajo del cliente siga suponiendo que recibe datos. Esa opción se llama Comfort Client y permite configurar y establecer intervalos de tiempo de goteo de datos y el tamaño de los datos que vamos a entregar para que el cliente suponga que todavía sigue recibiendo datos y en realidad sus datos reales están siendo interceptados en memoria esperando ser analizados cuando se haya completado
el proceso de inspección. El modo proxy también tiene una, digamos que una ventaja con relación al modo flujo, es que tiene mayores opciones de configuración de manera general. Vamos a notarlo en otros servicios que tengan también inspección en modo proxy, que en el modo proxy se tienen más opciones de configuraciones avanzadas que involucran capas superiores, y que el modo flujo en general representan acciones en muy pocas capas, en la capa 3 y dentro de las capas, algunas capas superiores, pero no tanto como las de proxy. Comentaba recién de que el modo proxy, cuando yo configuro el perfil, el modo proxy va a ser visible en la configuración de la política, cuando se configura en modo proxy. En el perfil del modo proxy del antivirus, tengo aquí la serie de protocolos que son compatibles para el análisis. Hay algunos protocolos adicionales, como el tema de MAPI o de SSH, y algunas opciones avanzadas que se tienen de manera adicional en el perfil del modo proxy. Y en la configuración de la política, al configurar el modo proxy, aparecen los perfiles del modo proxy que puedo aplicar en los servicios. Antivirus, web filtering y otros, aparecen los perfiles que corresponden a ese modo de inspección. Un tema muy importante con el modo proxy. En el modo proxy no aplica el tema de aceleración por hardware, ni siquiera en un equipo físico. Estas características de aceleración por hardware es solamente para inspección en modo flujo, donde se puede asignar una mayor cantidad de procesadores para que se encarguen de todo el análisis de tráfico que involucra ese modo de inspección. Con respecto a la detección de algún virus en una página web, por ejemplo, suele aparecer una pantalla emergente donde nos muestra una alerta de la detección del malware, información, nombre, información del malware, y también aparece un link que nos lleva al sitio de Fortinet a una enciclopedia, donde nos muestra un archivo que contiene información sobre el virus detectado, y dentro de esa documentación normalmente al final aparece una recomendación, una serie de acciones adicionales que valdría la pena agregarlas a la detección del antivirus para mejorar el filtrado de dicho malware. Muchas veces, sobre todo algunos malware sofisticados, es requerido filtrar algún puerto, alguna dirección de destino, alguna característica adicional para poder frenarlo de alguna manera. Inclusive, de manera general, el antivirus necesita la configuración del perfil de Full SSL Inspection, porque se requiere leer la totalidad de los datos para poder determinar si es que hay algún tipo de malware sobre todo dentro de lo que corresponde a los bloques de datos. Tenemos una configuración de carácter global que se llama Protocol Option, que afecta tanto al modo proxy como al modo flujo, donde hay una serie de decisiones que van a afectar a los servicios. Por ejemplo, cuando se analizan los protocolos asignados en los perfiles, se tiene que definir qué puertos son los que se van a analizar. Por defecto están los puertos estándares HTTP 80, SMTP 25, POP3 110 y más 143 FTP 21. Pero yo puedo ampliar la cantidad de puertos que van a ser analizados. Inclusive puedo optar por la opción ANY, cualquier puerto, pero la opción ANY siempre implica un mayor consumo de recursos porque en cada protocolo donde marque esa opción va a analizarse absolutamente todos los puertos, lo cual implica latencia, así como también el tema de recursos relacionados con la memoria. Lo ideal es que en cada opción de protocolos yo pueda poner una lista de protocolos estándares y no estándares que deseo que se analice. Por ejemplo, FTP, que se acostumbra a utilizar otros puertos adicionales al 21,
puedo poner ahí una lista de puertos adicionales que deseo analizarse. Más abajo también está aquí la opción de Comfort Client que yo les comentaba, antes de que se puede hacer de que el FortiGate, cuando analiza el modo flujo, envíe datos al cliente haciéndole creer que sigue bajando su archivo, pero en realidad le está mandando datos inocuos para que siga pensando que recibe algún dato, así que su aplicación siga creciendo su barra de bajada hasta que pueda tomar una decisión final sobre el dato del usuario. Y allí debajo de Comfort Client, que es aquí en este recuadro, tenemos una opción muy interesante que es el tema del Block Oversight uh, para archivos y adjuntos de mail. Decíamos nosotros que en el análisis en modo flujo se analizaba el archivo completo que es reconstruido en la memoria del dispositivo FortiGate, que eso generaba latencia y consumo de memoria. Ese consumo de memoria, como tenemos cantidad de memoria finita en el FortiGate, no puede ser de cualquier tamaño. Es más, hay un límite muy bien definido del tamaño máximo de archivo que se analiza en el modo proxy, que el tamaño máximo definido es de 10 megabytes. Es el tamaño máximo de archivo que se analiza. Cualquier archivo mayor a 10 megabytes se deja pasar sin inspección o por un cambio de configuración se bloquea, lo cual hoy por hoy ya no es una opción. Los archivos que se manejan son de mayor tamaño. Pero ustedes me pueden decir, pero no es una limitación muy pequeña que pasa con los archivos mayores de 10 megas. Resulta ser que está demostrado, y más que demostrado, que la mayoría del malware, el 99.999% del malware detectado, son en archivos más pequeños, en archivos menores a 10 megas. Es más, hay un rango entre 4 y 6 megas como el tamaño promedio general en que los malware son detectados, porque también el malware requiere propagarse sobre archivos pequeños para lograr una mayor expansión. Entonces la mayoría del malware vienen en archivos muy pequeños por debajo de 10 megas. Ese valor de 10 megas es un valor aceptable para el modo proxy. Aumentar el tamaño de análisis de archivos podría implicar en un aumento sustancial en la cantidad de memoria, que se va a utilizar, que tal vez no justifique el tamaño de aumento, porque si ya la gran parte del malware es detectado y si yo subiera a 20 megas, no va a haber un porcentaje muy alto de detección, estaría por fuera del 1%, del tamaño de archivo, por debajo del 1%, lo cual tal vez no justifique de que haya un aumento exponencial de la memoria RAM para poder analizar esos tamaños de archivo. Lógicamente, ese valor se puede modificar, se puede poner un valor mayor, pero definitivamente puede tener un impacto importante en el consumo de recursos. En algunos equipos muy grandes, muy grandes de la serie, el tema de la serie Enterprise o los de Midsize inclusive, eh, el valor límite es de 20 megas por alguna razón. Si bien la recomendación es que ese valor no es necesario cambiarlo porque en general la detección del malware está en archivos menores a 10 megas. También hay algunas consideraciones que tener en cuenta con respecto a los archivos comprimidos y el tamaño de archivos para analizar. Si, por ejemplo, tenemos el límite estándar de 10 megabytes como tamaño máximo para analizar, ya dijimos, mayores a ese tamaño los deja pasar sin inspección. ¿Qué pasa si tengo un archivo de 15 megas y digo necesito que el FortiGate lo analice? Y tengo la brillante idea de comprimir el archivo. Es un archivo que tiene una alta tasa de compresión. De 15 megas pasó a 7 megas o a 8 megas el tamaño comprimido. Y lo hago pasar a través del FortiGate para que lo analice. Pues bien, es una malísima idea porque en realidad el FortiGate, cuando encuentra un archivo comprimido, lo descomprime y analiza
el tamaño real del archivo. Primero verifica si el archivo cumple con el tamaño para después analizarlo. Si no puede, si supera el tamaño de 10 megas, no lo analice, aunque haya llegado comprimido y tenga 7 megas. Si se encuentra un archivo que está protegido por contraseña y no lo puede descomprimir, normalmente va a generarse un error porque no le puede comprimir. Allí tendría que haber ya una política diferente, por ejemplo con DLP, Data Leak Prevention, que va a permitir tomar una acción cuando un archivo comprimido no se puede descomprimir para su análisis. Se establece ahí cuarentena o se establece la opción de borrarlo o de alguna acción de manera particular, pero ya a través de DLP. Algunas herramientas para hacer seguimiento del estado del antivirus, los logs. Tenemos dentro de Security Event, tenemos un subtipo de log específico para antivirus, donde vemos todos los eventos relacionados con el servicio. Cada evento tiene un formulario que fue completado con los datos de la detección. También las detecciones de virus los podemos ver en Forward Traffic Log. ¿Se acuerdan? Forward Traffic Log es donde se guarda tráfico permitido denegado por una política de firewall, ¿no? De hecho, antivirus es una actividad de un firewall, entonces, de una política de firewall, perdón, por lo cual también entre los eventos de una política de firewall vamos a encontrar los eventos de detección de antivirus. También en ciertos gráficos en el dashboard vamos a encontrar alguna actividad de malware, así como también algunos gráficos relacionados con el servicio, la detección de diferentes archivos a través de los escaneos, o también si es que hay alguna relación con algún FortiSandbox, también nos muestre listas de archivos que fueron enviados al servicio y que archivos de ese grupo fueron detectados por el FortiSandbox como un posible malware o un malware de manera específica. Algunas herramientas adicionales con respecto a la licencia de antivirus en la parte de System FortiGuard, en la descripción de licencias, vamos a ver ahí el estado de la licencia de antivirus. Por ejemplo, también para poder verificar si actualiza el antivirus de manera manual, podemos probar Execute Update AB, que fuerza la actualización tanto de la base de datos como la del motor de antivirus. Esta opción es como una acción de actualización manual. Y si queremos ver cuál es el intercambio de datos con FortiGuard cuando ejecuto Execute Update AB, Diagnose the Bug Application Update -1, y voy a poder capturar mediante un debug qué es lo que intercambia el FortiGate con FortiGuard cuando actualiza la base de datos, ¿no? Execute Update AB, y esperaré en consola qué es lo que viene y va para saber si es que hay algún error, si actualiza o no, etcétera, etcétera. ¿Cómo se configura el perfil de antivirus? En Security Profile, en la parte de antivirus, se habilita el perfil, se elige el perfil que se va a utilizar para poder revisar. Antivirus es de los servicios que requiere una inspección profunda, un full SSL inspection, para poder buscar datos en todos los bloques de datos, en todo el contenido, algún tipo de malware. El malware se puede ubicar en cualquier lugar, no alcanza con saber el nombre del sitio, ni alcanza con poder leer algún otro tipo de datos, necesita de leer la totalidad de la data para detectar algún tipo de malware en particular. Comandos adicionales, Get System Performance Status, que es el lugar donde nos muestra consumo de CPU, memoria, etcétera. Al final de esa pantalla también nos muestra la totalidad de virus detectados, el estado de las bases de datos, de las actualizaciones, una serie de informaciones que pueden ser interesantes. Otro comando, Diagnose Antivirus Database Info, que nos muestra la versión de la base de datos, las detecciones que se han logrado, diferentes tipos de información con respecto al funcionamiento del servicio. Diagnose Auto Update Version también nos muestra información de la versión de producto, la versión del motor, y Diagnose Antivirus Test Get Scan Time, que me muestra la detección de malware de los últimos minutos dentro del dispositivo.
Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de